¿Qué pasó? ¿Querés saber qué pasó? Sí, tengo ganas, además. Hoy Boca terminó su 2025 con los entrenamientos, después del día libre que tuvieron ayer. Tras la eliminación el domingo frente a Racing en la Bombonera, 1-0, Boca se perdió de jugar la final, de poder ser campeón después de tanto tiempo. Está clasificado a la Copa Libertadores. Ayer lo hemos debatido, lo hemos discutido. La vara alta, la vara baja, que la Libertadores, que River afuera. En un año flojísimo de Boca, a nivel deportivo flojísimo. Lo empezó mal, lo terminó mal. Algunos espasmos. Y a esta hora, 22:34, podemos confirmar, a esta hora, 9 de diciembre, 22:34, podemos confirmar que Claudio Úbeda va a ser el entrenador de Boca en el 2026. Que hoy se despidió y le dijeron, Claudio, prepará la pretemporada. Pensá en lo que viene. Pensá en el 2026. Y así se fue Úbeda a su casa con su bolsito, con la ilusión a cuesta del año que viene, con tantas dudas que se habían generado después de lo que pasó el domingo, de ese cambio, de esa modificación que hizo por Ceballos, que el mundo habló, que el mundo Boca se manifestó, porque yo no recuerdo en la historia del fútbol una modificación que haya generado lo que generó cuando se vio el cartel. Pero lo importante es que hoy le dijeron a Claudio Úbeda, una vez finalizada la práctica, la última del 2025, Claudio, prepará la pretemporada para el 2026, prepará lo que se viene, la Copa Libertadores, y hay más información, algunas cositas más que me han contado, que lo estaremos desarrollando, pero lo más importante y la noticia es que Úbeda va a ser el técnico de Boca en el 2026. Bueno, yo creo que esto reafirma que a Juan Román Riquelme le importa muy poco lo que piensa la gente. No es un juicio de valor, es una descripción y me parece perfecto. Evidentemente él tiene su convicción, su pensamiento, su idea y la respeta independientemente de algún mal trago. A ver, lo de Úbeda se circunscribe al partido del fin de semana. Hasta el fin de semana venía siendo, en cierto modo, respetado por el hincha de Boca, porque había tocado poco y nada, porque más o menos venía jugando como lo había hecho con Miguel Russo hasta el fallecimiento de Miguel. Sin embargo, desde ya la derrota contra Racing del último domingo, para mí lo dejó mucho más expuesto a Úbeda que a los futbolistas por lo que hizo y sobre todo por lo que no hizo durante el partido. Ahora yo pregunto, Sí. para la continuidad o no de un entrenador, ¿es el cambio que hizo el otro día? ¿Es solamente hacer foco en la modificación, en la salida de Ceballos, en la que todos coincidimos que no debía salir? Yo creo que Úbeda debe pensar que se equivocó y todos creemos que se equivocó, más allá de que puedan decir que está cansado. ¿Esa es la decisión o a partir de eso se toma la decisión? No, no debería ser la decisión. No, hay que medir al técnico por cómo trabaja, cómo ha potenciado a los futbolistas. No, pues yo digo, si Ceballos Boca, no salía y Boca perdía 1-0. No, pero evidentemente para la gente que toma decisiones en Boca eso no es. No es. No, No, pero en la gente sí cambió, en el hincha. Sí, En el hincha sí, pero bueno, el hincha sí. también. No, está bien, está bien. Pero el hincha es pasional y yo creo que quizás hoy opina diferente, en algún caso, no todos, a lo que opinaba el domingo. Vos, cuando termina un partido así, que Boca queda eliminado, vos ponés el micrófono y sabés que puede existir cierto exabrupto de algunos hinchas, la emoción violenta. Bueno, quizás ahora algunos hinchas están un poco más calmados, lo que sí no deja de llamar la atención, o no tanto teniendo en cuenta la personalidad de Román, es que si él tiene un pensamiento no lo altera a algún mal resultado o alguna decisión por ahí cuestionable de un entrenador. Por el contrario, Hernán está confirmando que Úbeda va a seguir, con lo cual para Riquelme no fue un punto de inflexión la salida de Ceballos y el ingreso de Alan Velasco. Quiero preguntarle a Frontini, más allá de que no hay una firma, no hay una rúbrica, que esto es todo palabras y manifestación de boca en boca, si se quiere. Cuando un entrenador como Úbeda le dicen, vamos a suponer que yo fuese Riquelme y te digo, Pablo, sos el entrenador de Boca, Pablo, prepará la pretemporada, prepará para lo que viene, el 2026 tenemos la Copa Libertadores como el gran desafío y el gran objetivo. Sí. ¿Ya te vas preparado para ser el entrenador del año que viene? Sí, ¿O tenés alguna duda de algo si no firmás?
No, si ya No. tenés la palabra de alguien que te dice que el año que viene comenzar la pretemporada, porque además el año que viene comenzar la pretemporada es darle un calendario a una situación. Ahora, el preparar el año que viene empieza desde ya, porque Boca seguramente va a tener que comunicar jugadores que nos siguen, Úbeda va a tener que pensar, o el cuerpo técnico, los jugadores que van a venir. No es simplemente decir, bueno, vengan los jugadores el 3 de enero y el 3 de enero empiezan a correr. No, hay un montón de cosas que van detrás de la organización de una pretemporada. No es simplemente llegar el día y empezar a entrenar. De hecho, yo tengo la información que en principio estaba pactado que finales de diciembre, no sé bien el día, si 26, 27, 28, todos los futbolistas cuando regresan de unas vacaciones para iniciar la pretemporada, corregime Pablo si me equivoco en algo, se hacen estudios médicos, ¿no? Sí. Bueno, estaba pactado o estaba pensado originalmente que se hagan estudios, los jugadores, en esos días de diciembre, finales de diciembre, para retomar y arrancar directamente la pretemporada los primeros días de enero. Bueno, finalmente arreglaron de que vuelvan para todo directamente el 2 o el 3 de enero, donde se hacen los estudios directamente y ya arrancan la pretemporada para no hacer ir 2 veces a los jugadores, porque muchos por ahí son del interior o muchos viven en otros países o están pasando las fiestas en otros lugares. Entonces ya directamente los primeros días de enero se preparan para lo que son los estudios médicos y arrancar la pretemporada pensando en lo que se le viene el 2026. ¿Puedo plantear algo más? Que Pablo, me sirvió como un debate a la tarde en el noticiero. Porque contaba Ezequiel Sosa lo de esta posibilidad, no lo había dado como confirmado, pero que había chances de una continuidad para Úbeda. Y mencionó Ezequiel algo que abrió un debate, porque también se está instalando la presencia de un nuevo integrante dentro del cuerpo técnico de Claudio Úbeda. Si vamos a lo numérico, a ver, Úbeda, Juvenal Rodríguez eran colaboradores de Miguel Ángel Russo. Miguel, lamentablemente, ya no está con nosotros, con lo cual, desde lo numérico, es como que podría faltar una pata dentro del actual cuerpo técnico de Boca. Ahora bien, contaba Ezequiel, o lo deslizaba, que seguramente esa persona será propuesta por Juan Román Riquelme. Obviamente una cosa es proponer, otra imponer. ¿Debería tener el ok final de Úbeda? En tal caso, vos, Pablo, lo podés decir que fuiste entrenador. Tiene que tener como de lugar el ok de Úbeda. Riquelme puede imponerle un ayudante de campo. Es un lugar muy sensible dentro de un cuerpo técnico en donde el entrenador sí o sí tiene que tener afinidad, cercanía o conocimiento con el que va a estar acompañándolo, ¿o es indistinto? A ver, que se lo impongan puede pasar. Obviamente que si Úbeda acepta que venga alguien, o en este caso Riquelme, y le diga el ayudante tiene que ser este, después queda por cuenta de él si va a continuar siendo el entrenador de Boca y aceptando eso. Claro. Que por supuesto que cuando vos tenés un ayudante de campo es alguien con el que vos confiás, con el que vos te necesitas apoyar, con el que fundamentalmente lo que pienso yo es que necesitas que no te diga todo que sí, que te muestre cuando te estás equivocando, cuando estás haciendo mal las cosas. ¿Para vos te pasó de llegar a un club y que ya existiera un ayudante de campo, por ejemplo? Generalmente, no sé, sí me pasó. Puede haber un médico, un entrenador de arquero. Cuando, por ejemplo, nosotros fuimos a San Martín de Tucumán, yo igual fui con 2 ayudantes y había una tercera persona que vino con nosotros como ayudante de campo y se le dio el lugar, pero bueno, también cada uno es distinto. Sí. Hay otro que le puede dar menos lugar, eso es una situación muy personal, pero está la posibilidad de que te metan alguien dentro del cuerpo técnico. Cada club tiene distinta organización. Hay entrenadores de arquero, por ejemplo, que son institucionales. Hay profes que son institucionales. Esas situaciones pasan. Yo lo que imagino, porque además no es solamente una opinión, sino es lo que hemos escuchado de los propios protagonistas. Algunos jugadores de Boca se han manifestado que están contentos con Úbeda. Sí. Y yo puedo entender que Paredes el otro día con la modificación se enojó, como cualquier jugador se enojó. Después podemos discutir si era hacer ese gesto, no era hacer ese gesto. Yo creo que son como las discusiones que tienen los jugadores cuando lo sacan los entrenadores o cuando 2 compañeros se pelean. A mí no me parece un drama y focalizar en que Paredes hizo el gesto que hizo. Porque también Paredes cuando bancó a Úbeda y dijo que era Scaloni, nos hicieron pancartas y pasacalles en la calle por lo que había dicho. Yo creo que si los futbolistas están contentos y Paredes, que es el líder, el abanderado de este Boca, es el ejemplo para los pibes, para el resto de los jugadores, lo banca el entrenador, y bueno, lo banca el entrenador.
Porque yo creo que lo que más bancan a los entrenadores son los jugadores. Sí, lo que pasa es que vos después necesitas un entrenador que esté capacitado para dirigir a Boca. No digo que no lo esté Bueno, pero Úbeda. estaba capacitado hasta que hizo el cambio y después que hizo el cambio ya no está más capacitado. No, yo lo que digo es que en cualquier otro contexto, ¿ustedes creen que realmente Úbeda era un apellido que se iba a instalar ante la búsqueda de Boca de un técnico Para en mí cualquier no. momento de los últimos No. 15 años y Para de aquí mí en no. adelante? Para mí no. Bueno, a ver, Para mí no. Úbeda llega a este lugar. Pero también dirigieron otros entrenadores a Boca y salieron campeones. Sí, pero eran gente del club. ¿Qué? Bueno, Batalla, claro. Ibarra. A Úbeda- No hay punto de Bueno, comparación. Bueno, Batalla es el tipo más ganador en la historia pero de no Boca. tiene nada que ver eso. ¿Qué tiene que Sí, ver? ¿cómo que tiene no? nada que ver. Ibarra es el lateral derecho más importante de la historia de Boca o uno de los Pero dos ¿qué o tres tiene que laterales ver eso? derechos. Yo lo que digo es que que Úbeda te da, era- digamos, un plafón, un margen distinto al que tiene Úbeda. Úbeda no es un tipo de Boca. No, Úbeda no, llegó eso a este está lugar claro. por estar acompañando a Miguel Russo. perfecto. Se quedó por lo que pasó y todos conocemos. Sí. El equipo levantó, el equipo mejoró. Sí. Bueno, ahora ya. Es que ¿sabes qué pasa? Acá todos se olvidan porque el tipo hizo un cambio y ya lo que hizo era un desastre. No, mejoró. Paredes habló del técnico, Marchesín habló del técnico, Boca estaba contento, Boca clasificó a la Copa Libertadores, cambió el Changuito. ¿La pifió? Sí, la pifió. Pero no lo Ahora, clasificó solamente Boca no Úbeda. perdió porque el Changuito de Ceballos salió. No. Porque el Changuito Ceballos, antes de salir, no había pateado el arco. Y el Changuito Ceballos, antes de que Úbeda sea el técnico, no jugaba en Boca. Sí. El mismo técnico que hizo un cambio mal es el que lo puso el Changuito en Boca. ¿eh? Pará. No jugaba, nadie se acordaba del Changuito. Tiene ¿eh? 150 partidos Ceballos en Boca. ¿Qué no jugaba? O sea, no jugaba últimamente. Ah, bueno, no jugaba últimamente. Bueno, está bien. No jugaba. Está bien. No jugaba, estaba en el ostracismo. ¿eh? Sí, como tantas veces, porque Bueno, si algo bueno. le falta a Ceballos es tener constancia en su juego. Yo lo que digo es, Úbeda, vos me preguntás a mí, ¿lo llevarías vos de entrenador a tu equipo? La verdad, no, busco otro estilo. Ahora, no es un ogro porque sacó a Ceballos y hay que echarlo de Boca. No, Lo que Hagan pasa es una- que hay mucha unanimidad con el cambio. Pero estamos de acuerdo. Pero, Pablo, ¿vos creés que Boca perdió por eso? Boca no pateó un tiro al arco. No. No pateó un tiro al arco, No, Boca. pero se da todo. Y en el fútbol normalmente se analiza con Bueno, el resultado. Eso para los hinchas. ¿Sí? Eso para los hinchas. Para los que tienen que tomar las decisiones no puede ser ese análisis. Pero para Riquelme no es así, Por eso. evidentemente. Bueno, No, evidente. no, claro, si Y- decide y- la continuidad, y ¿no? para Paredes tampoco cuando dijo lo que dijo. Cuando dijo, ¿por qué Paredes va a decir, si a él no le gusta, la verdad que yo veo a Úbeda exagerado, no exagerado, podemos coincidir o no? Cuando dijo, yo veo de Úbeda cosas de Scaloni. Lo indujeron con la pregunta. Perfecta la Pero pregunta. Paredes, ¿vos te crees que es tonto para contestar No, eso? pero ¿qué querés que diga? Paredes contesta lo que tiene ganas. Ya sé. Fue una pregunta muy bien hecha y Paredes respondió como correspondía. No crees ese en momento. nada. No es que no creo en nada. Yo lo que sé es que en cualquier otro contexto Úbeda nunca hubiese sido técnico de Boca y a mí me llama poderosamente la Bueno, atención. Scaloni en el contexto de Argentina tampoco nunca hubiese Bueno, sido pero me entrenador. estás dando un ejemplo. Me estás dando un ejemplo excepcional. Bueno. Un ejemplo en 1000. ¿Vos te pensás que es fácil ser Scaloni? Yo pregunto, con una mano en el corazón, ¿tenés? Corazón pregunto. Sí. Y dos manos. Te pregunto, si vos, Bueno, con eso. si, es incomprobable lo que voy a decir, ¿no? Pero juguemos un poco. Sí. Si Ceballos no hubiese salido y el cambio era Velasco por Jiménez, y el partido terminaba 1-0, Sí. ¿sí? ¿Hoy de qué se habla? Yo creo que se estaría hablando de lo mismo. Sí, de la Por ahí continuidad de Úbeda. por un poco menos Hoy estarían hablando de los refuerzos de animosidad. Boca. Ah, para mí perdió una bala importante. Quedó muy endeble Úbeda con el cambio. Quedó muy expuesto con Quedó el muy- partido. porque no tiene Úbeda. espalda por ser técnico de Boca, pero si querés hagamos un análisis. Está bien lo que plantea Hernán. No podemos solamente ponerlo en la guillotina Úbeda por un cambio o un error. Pero después tenés que ver cómo se ensañó con el doble 9, cómo no supo leer la lectura de los partidos, dónde está la función de ubicarle un buen puesto a Palacios, dónde potenció o no alguno de los refuerzos. No, bueno, entonces yo digo, yo le encuentro varias cuestiones. Ahora, tal vez esta es la línea que quiera Riquelme. Tal vez esta sea la línea que Sí. plantea el presidente de Boca. Entonces, bueno, si él está, el que es el que toma las decisiones, si él está conforme con un técnico que es más bien simple, que no es intervencionista, que no es muy vendehumo, que le gusta que estén los jugadores bien, bueno, perfecto, Bueno, seguirá pero- así. Está bien, pero con un técnico, y no le quiero caer a Úbeda, que me parece un tipazo, que no tiene los pergaminos para ser técnico de Boca. Evidentemente el problema es mío. Yo tengo 42 años. Yo crecí viendo que a Boca iban los mejores técnicos del Ah, país. bueno, pero eso no ocurre hace mucho, Pablo. Bueno. Pero eso no ocurre ni con los futbolistas. Bueno, El mundo cambió. no, ya sé que cambió el mundo. Evidentemente el problema es mío, Tu mamá no usaba celular cuando te parió vos. pero porque no existían. Bueno, Ah, por eso. Y hoy hay Yo- cosas que pasan que no pasaban. Bueno, hoy hay 30 equipos. Pero Boca no tiene por qué bajar la vara. Boca para mí tiene que buscar Bueno, pero esto es lo siempre que- a los mejores técnicos. Pero esto estamos discutiendo de ayer. Esto discutimos de ayer, que Boca ha bajado la vara. Boca ha bajado la vara porque Boca hoy festeja entrar a la Copa Y bueno, Libertadores. ¿y qué dijiste? Porque estaba mal. Por supuesto que está mal. Entonces- Pero yo por eso dije, para mí Úbeda, Sí. en la elección, yo a Úbeda no lo elegía entrenador.
Pero yo digo que no Eso estamos podés diciendo. vos elegir o no elegir la continuidad por un cambio mal hecho. Bueno. Yo creo que es más grave que haya hecho 2 cambios. Es teniendo Vox, 5. es Vox Populi que para Riquelme la función del técnico no es tan trascendental. Sí, evidentemente. Pero eso se sabe. La gente que lo conoce a Riquelme entienden que él piensa de esa forma, él lo comparte en privado de esa manera y le da mucha más importancia a los jugadores. Para mí, si se confirma esto, bueno, lo está confirmando Hernán, por supuesto, con la Bueno, información. falta que no creas en mi No, palabra, no, quiero decir lo siguiente. Esta confirmación demuestra que esta es para mí la elección más cuestionable de Riquelme de un entrenador. Aún habiendo tenido decisiones que se prestaban al debate, pero vuelvo, Bataglia era Bataglia para Boca. Después demostró que para mí tampoco tuvo la capacidad para Sí, ser sí. técnico de Pero Boca. es verdad, otra espalda. Ni hablar cuando se fue de Boca y fue a otros clubes. Otra Mucho espalda. peor. Totalmente. ¿Qué? No, sí. Bueno, con Ibarra pasó exactamente lo mismo. O sea, Ibarra fue técnico de Boca, fue campeón con Boca y después no dirigió a ningún lado. Raro. Ahora después, Russo. Almirón puede generar un debate. Ahora, Almirón había sido Es técnico. claro, técnico ya campeón más con formado. Lanús en un equipo que jugaba bárbaro. Sí, Había dirigido a San Lorenzo, En había dirigido a Colombia. Independiente. En Colombia, un equipo fuerte como Atlético Nacional de Medellín. Diego Martínez, gran campaña en Tigre. En Huracán había hecho un buen laburo. Por ahí también podías decir, bueno, pero antes para llegar a Boca necesitaba ser campeón. Claro, pero ahí hay una diferencia. Vos fijate lo que es un técnico como Diego Martínez, mucho más intervencionista en el día a día, Sí. en lo táctico, en los conceptos, en lo conceptual. Y quizás la búsqueda de Miguel Ángel Russo, o en este caso la continuidad de Uda, obedece a otro tipo de manejo, de más manejo de vestuario, de un equipo que lo pueda llevar sin marear tanto con los conceptos. Bueno, son gustos, claramente son gustos de lo que uno piensa y lo que cree mejor. Tanto hemos criticado las herramientas, che, a Boca le faltan herramientas, che, a Boca falta que lo laburen más. Y después ha funcionado bien de las dos maneras, con y sin ellas. Bueno, la gente puede escanear con el código, con el teléfono, por supuesto, escanean el código QR y pueden votar si está de acuerdo con la continuidad de Úbeda, sí o no. Por ahora el 62 dice que no y que hay que buscar al entrenador, el 38 que sí, que debe Y esta seguir Claudio Úbeda. encuesta antes del partido con Racing le daba positivo. Era al revés. Sí, Era al le revés. daba positivo. Era al revés. ¿Tanto puede cambiar la idea? ¿Tanto puede Es que cambiar? para mí se dio todo. ¿eh? Todo mal. Se dio el mal partido de Sí, sí, Boca. no le pateó al que arco ahí, a Racing. que ahí es lo que decías vos, que no Claro. le pateó el arco. Entonces las formas tienen que ver. Y el cambio de Ceballos a la gente. Sí, no, es una cosa increíble. Pero es No que, tiene explicación. pensémoslo desde el... Ustedes pónganse en el lugar de ese hincha y traten de trasladarse a ese momento. Es inadmisible para un hincha que un entrenador de fútbol, que un técnico que se la pasa viendo fútbol todo el día, saque al jugador que mejor está. Y bueno. O sea, por eso digo, ¿es un error? Sí, pero no... Pero para Hernán fue un Es error inadmisible. chiquito, No, fue no, una minucia no, eso. no. La culpa es nuestra que analizamos el Gravísimo el error. de Velasco por Gravísimo el error. Ceballos. Ahora, yo, dirigente, yo tomando decisiones, si estoy convencido que mi técnico es ese, no por ese error lo voy a echar. No, no, por ese claro, error lo vos voy a siendo echar. dirigente- De hecho, Riquelme piensa como pensás vos. Si me gustase Úbeda, ¿A vos te parece lógico Si me que un gustase técnico de Úbeda. los pergaminos de Úbeda sea el técnico pero es principal otra ratificado? discusión esa. Bueno, es Es otra parte del discusión. debate No, que estamos teniendo. Pero la discusión esa es antes del cambio y cuando queda en el mando de Boca Sí. ante el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Ahí podríamos decir, bueno, seguirá Úbeda de acá a fin de año. O debería cambiarse. O llega a fin de año y se termina, pase lo que pase. Está bien, pero vos la llevás para el lado dirigencial y es correcto. El análisis tiene que ser más global, en este caso de Riquelme y de todo Boca. Pero para el hincha no. Para el hincha va a haber un No, punto de esto inflexión. está bien, para el hincha sí. Porque sacar a tu mejor jugador en un partido determinante, eso va a ser, no hay vuelta atrás de eso. Pero o sea, yo- para el hincha de Boca, a partir del partido con Racing, Úbeda sabe Pero, poco. A partir de ese día ya entienden que no sabe. Olvidémonos No de se todo lo un vas a segundo. cambiar eso. Olvidémonos de todo un segundo. Les pregunto en serio, y con una mano en el corazón. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Que Úbeda haya hecho el cambio que hizo y se equivoque en un cambio grosero como se equivocó? ¿O que el equipo en 90 minutos no haya pateado al arco? Las dos cosas. Sí, pero volvemos a lo mismo, que nos olvidamos que Boca, los partidos anteriores, hasta que le hizo el gol a River, tampoco había pateado Bueno, el arco. está bien, pero está bien. Pero entonces el problema es más profundo que una modificación. Para mí es más profundo que una modificación. Sí, obvio. Nosotros, tema de nosotros funcionamiento. en su momento resaltamos muchas cosas, ahora resaltamos niveles individuales, resaltamos tal vez que los centrales estaban bien.
Ahora, veíamos deficiencias en el Sí. juego de Boca. Sacando, creo que esos 60 minutos con Central Córdoba de Santiago del Estero, que me parece que fue lo mejor de Boca en el año, Ujú. después no hubo un Boca que arrolle. No, acá destacamos en una de las conferencias de Úbeda cuando él habló de Boca transformándose en un equipo equipo de- serio, ¿no? Era buena la definición porque veíamos en Boca un equipo medianamente serio, porque le llegaban poco, porque defensivamente cumplía, porque no llegaba mucho al arco rival, pero cuando llegaba hacía un gol y después no se lo podían dar vuelta. Pero, o sea, vos en el análisis de qué es más grave, si el cambio o no patear al arco, me parece que estás prescindiendo o pasando por alto la injerencia de Úbeda para que su equipo no patee al arco. Úbeda también es responsable no solamente del cambio, es responsable de que su equipo no pateó al arco y que él no les entregó a los futbolistas las herramientas necesarias durante el partido como para que el equipo empiece a patear al arco. El Boca de Russo jugaba mal, el Boca de Martínez jugaba mal, el Boca de Almirón jugaba mal, el de Bataglia jugaba mal, el de Ibarra jugaba... Todos jugaban mal, ¿eh? No sé si Todos jugaban mal. Bueno, No hay 5 partidos seguidos de ningún entrenador a que ver, haya jugado el bien. de Almirón, Ninguno. el de Almirón llegó a la final de la Copa Sí, Libertadores. no jugaba y lo echaron. Bueno, Y lo echaron. El mejor, el pero de porque por ahí la Martínez. final. El de Martínez Un jugó bien. ratito. El de Un Martínez, ratito. el de Martínez hasta que perdió con Estudiantes. Bueno, ¿quién juega bien? River hace un año y medio juega mal. Bueno. O sea, ¿quién juega No, bien? pero el Racing, el Estudiantes, Boca- los únicos que juegan bien, el más o Boca- menos, digamos, en promedio. Después es muy difícil en el fútbol argentino sostener un nivel. Obviamente a River Boca le tenemos que exigir más. Ahora, yo insisto, se bajó mucho la vara, evidentemente. Sí. Yo crecí viendo otra cosa. Sí, sí, sí. Viendo a técnicos de Boca que para llegar a Boca tenían que ser campeones en varios clubes y recién ahí les llegaba la oportunidad. Bueno, evidentemente ahora es diferente. Es la decisión de Juan Román Riquelme en definitiva, ¿no? Y él está convencido que Úbeda es el técnico indicado para intentar pelear y ganar la próxima Copa Libertadores. Bien, la gente escanea el código QR con su celular y vota si está conforme o no con la continuidad de Úbeda o hay que buscar otro entrenador. El 62% dice que no, el 38% dice que sí. Úbeda hoy se fue de la práctica de Boca y le dijeron, Claudio, prepara la pretemporada 2026 porque hay que pensar en lo que se viene, la Copa Libertadores, el torneo local, la Copa Argentina y entre el 2 y el 3 de enero Boca Juniors volverá para hacerse los estudios médicos, los futbolistas, por supuesto, y la pretemporada. Y veremos quién será el ayudante técnico, el ayudante de campo del principal, que va a ser Claudio Úbeda. Sí, es lo que falta resolver, me parece. Ese integrante extra que, insisto, después dependerá de la postura de Román, si lo decide la dirigencia o el propio presidente de Boca, Juan Román Riquelme, o le da la posibilidad a Úbeda de elegir un ayudante más para que lo acompañe en 2026.